Hablemos de política, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Entristecido por lo que acabas de señalar, ¿no? Sobre Chachi, mis condolencias a su familia. Creo que no podemos pasar por alto eso, ¿no? Además, tremendo aporte a la cultura. Por supuesto. El de ella. Empecemos, Juan, por un tema que ha sido esta semana importante, que es que la Comisión Permanente aprobó el informe que recomienda el desafuero de los tres, bienvenido Ramírez, Bocángel y el propio Fujimori. ¿Crees que este desafuero se llegue a dar o que más bien hay una amenaza velada con un juego político? Bueno, hoy día ya se ha visto de que hay una intentona en el sentido de buscar que cuando se discute esto en el Pleno, la votación sea favorable al desafuero, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Porque se está intentando interpretar el reglamento en el sentido que las personas que pertenecen a la Comisión Permanente no puedan, por lo general no deberían poder votar en el momento del Pleno, pero podrían votar si es que no votaron el día de hoy. Ya. Ahí hay una disputa en el sentido de que ya antes se hizo eso en el caso de Michael Urtecho, pero constitucionalmente en el artículo 100 de la Constitución y en el reglamento en el artículo 89 dice con claridad que los miembros de la Comisión Permanente no votan. Entonces, si los fujimoristas que no votaron hoy votan el día de que se discute eso en el Pleno, pues obviamente va muerto. Al menos el porcentaje que tienen que buscar de nuevos votos para poder conseguir su propósito va a ser menor. Entonces, ahí habría cierta... ¿Y al ojo por ciento tú crees que lo logren? ¿Que lleguen a los números? Mira, yo espero de que reflexionen de acá a la fecha en la cual se discuta, que debe ser dentro de 2 semanas, por una sencilla razón. Yo considero de que no existe infracción constitucional, y aún más en el debate el día de hoy cuando planteó posición Fuerza Popular, pues simplemente Héctor Becerril no dijo absolutamente nada nuevo en relación a lo que se discutió en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y se estaría forzando desde el punto de vista de acusar la construcción de pruebas para de esa manera tratar de buscar algún tipo de relación con una infracción constitucional, es en el caso de que se vaya por el juicio político. Y en el antejuicio que tiene que ver con el fiscal y con el juez, que es la otra parte del informe, pues igualmente yo considero de que desde el momento que los videos han sido manipulados, pues obviamente no constituyen una carga fundamental de la prueba. Al final va a ser una prueba naturalmente viciada. Viciada. Y el propio fiscal y el juez, que ya a través de sus peritos han señalado de que hay inconsistencias, pues si esto va a ese tipo de juicio, pues simplemente lo van a descartar. Y si ellos fuerzan por el lado del juicio político la infracción constitucional, que desde mi punto de vista no existe, y ya lo sustenté en su momento, pues no hay ni un solo artículo que pueda determinarse que ha sido infraccionado, pues no creo que se llegue a tener el voto, ¿no? Ahora, sigo la lógica jurídica con la que sustentas el argumento, pero hay un problema, que es que el Congreso de la República no es un fuero de acción jurisdiccional, entonces, digamos, los congresistas no van a valorar la relevancia de la carga de la prueba, las vicisitudes que puede arrastrar la prueba, y por lo tanto van a hacer un voto político estrictamente. Entonces, bueno, bajo eso, más allá de si está bien o no, no estoy calificando, pero bajo esos cánones, Kenji, Bocángel y Ramírez sí podrían terminar expectorados. Pero yo pienso, ¿el fujimorismo va a querer hacerse daño nuevamente, como lo hizo cuando destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional a fines de los 90, a pesar de que existían fundamentos jurídicos para que no sea así? O sea, el fujimorismo quiere revivir eso que ya se había olvidado en cierta medida, de apabullar, aplastar la Constitución y no darse cuenta del daño institucional que le hacen al país. ¿Por qué señalo esto? Porque como muy bien indicó Javier Velázquez Quesquén, en estos momentos lo que hay es una construcción de pruebas y no una certeza en relación a los hechos que generan infracción constitucional. Y si el fujimorismo, como consecuencia de una vendetta política o lo que sea, destituye a 3 parlamentarios por el lado de la infracción constitucional, lo único que estaría haciendo es un daño institucional al país. Pues o sea, estaría abriendo una caja de Pandora, digamos. Y sobre todo, las consecuencias a futuro. Si en el futuro tú puedes argumentar de que como se trata de un juicio político, yo puedo sacar a quien me parezca incómodo del Congreso sin que exista la infracción constitucional. Si alguien estuviera investigando algo incómodo, así es. para afuera. No, o ponte en el caso, supongamos de que hay un Congreso de mayoría izquierdista o progresista,
y les parece incómodo un congresista que tiene claras convicciones contrarias como Carlos Tubino. Pues lo saco porque me parece incómodo. Cuando la democracia no es la imposición de la mayoría, sino la gestión de las minorías. No, y además es la obligación de escuchar lo que no quieres escuchar. Así es, y en este De caso eso se trata, específico, básicamente, ¿no? yo considero de que estas tres personas, Bocángel, Bienvenido Ramírez y Keiko Fujimori, por supuesto que han hecho, y Kenji Fujimori, perdón, por supuesto de que han cometido una serie de acciones que pueden... Sobre todo Ramírez, ¿no? Impresentable lo que Claro, bueno, y cuando tú lees el desarrollo de los textos, lo que han hablado, verdaderamente atentatorio contra la mujer, un lenguaje totalmente que no vale la pena ni mencionarlo, y bueno, y hay ciertos indicios de que configurarían algún tipo de delito, pues bien, que vaya por el lado del fiscal, por supuesto, y en ese sentido todas las bancadas han manifestado su posición favorable. Pero en el caso de que existe infracción constitucional, pues definitivamente no lo hay, ¿no? Ahora, quería preguntarte un tema que tiene que ver con Fuerza Popular, pero no directamente con este embrollo, sino con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, que la verdad es que en estos años, en este año en el que ha presidido la mesa, ha tenido un comportamiento temperado, vamos a decir. Pero ha tenido una declaración con una colega hace poco, que estoy seguro has visto, un poco virulenta, ¿no? Le hizo y además yo soy consciente de que a veces los colegas, con tal de conseguir una primicia, podemos ser un poco muy incisivos o apurar una declaración, pero la verdad es que la colega, en este caso, el colega, perdón, fue perfectamente educado y muy tranquilo a la hora de preguntar. Claro. Y Galarreta le respondió con la espada en la mano. Claro, pero él puede ser muy educado, pero es como que la gota que rebasa el vaso, ¿no? La última que tiene la culpa que se rebase. ¿A qué vengo? De que a lo largo del día, a raíz de la compra de los televisores, el presidente del Congreso ya estaba siendo atosigado de una serie de preguntas. Entonces todo el mundo tiene su cuarto de hora, ¿no? Y yo considero que en ese sentido Lucho Galarreta pues respondió de manera inaceptable. El contenido de lo que declara es inaceptable y yo no creo... Es un poco chantajista, ¿no? Claro, yo no creo que él piense, mira, es una persona que tiene muchos años en el Parlamento y siempre se ha comportado como un demócrata. Y no, eso no parece, la verdad. No, pero te digo, a partir de lo que significa esta declaración, que yo no creo que se le deba juzgar simplemente por la parte final de la declaración, sino pero es una amenaza clarísima contra la prensa. No se va, mira, que de ninguna manera va a prosperar. O sea, yo no tengo la menor duda de que eso no va a prosperar, de que es inaceptable, de que no se puede entender como válida esa declaración, pues no, de hecho. En eso, congresistas, estamos de acuerdo, pero prospere o no, ver que el presidente del primer poder del Estado tiene el poder en la mano y lo saca como una chaveta, literalmente. Así es, y así lo dije desde el primer día, ¿no? Pues, o sea, tú no puedes utilizar un proyecto de ley como mecanismo de venganza. No, porque en principio las leyes no tienen nombre propio, en segundo lugar no pueden significar para extorsionar ni chantajear. Por eso yo no creo de que eso sea consecuencia de un pensamiento razonado, sino que fue emotivo, un chicotazo, como consecuencia de otra cosa que tenía que ver con la compra de los televisores. ¿Cree que sería buena una disculpa? Bueno, por lo menos que reconozca que se equivocó, ¿no? Ahora, eso depende del temperamento de cada político. No hay nada malo en reconocer que uno se equivocó, y hacer mención de ello no le quita absolutamente nada, ¿no? Ahora, los televisores. ¿Para qué compró 70 televisores en esta fecha? Bueno, lo inoportuno no quita validez a la necesidad. No, estoy completamente de acuerdo con usted, congresista. No me entienda mal. Yo entiendo perfectamente que el Congreso, como cualquier institución pública, y como cualquier canal de televisión, tiene que tener televisores en todos lados. Pero a un mes del Mundial, de 43 pulgadas... Lo irónico, ¿no? En la casa del herrero cuchillo de palo. Claro. En el sitio por excelencia donde se tiene que hacer política, se comete un error de comunicación política. Brutal, sacando una licitación en plena época del Mundial. Pero por otro lado, como me decía hoy día Mauricio Müller, nadie va a ver el Mundial pues en su oficina, ¿no? O sea, si tú ves los partidos de Perú, los ves con tu familia, con tus amigos, y obviamente a las 7 de la mañana no vas a estar en tu despacho parlamentario, que creo que son las horas en las cuales jugaría Perú, viendo, ¿no? O sea, no es el sentido. Es la relación perversa que se hace, indicando de que algo que se planificó hace un año, como un proceso de sustitución, mira, tú eres una persona, y te leo en tus tweets, que sabes lo que es la obsolescencia programada. O sea, así tú cuides el televisor... No, se deprecia, está claro. No, se deprecia y ya no sirve. O sea, como un iPhone o cualquier... Y por otro lado, la tecnología, conforme avance, es más barata.
acuerdo. Entonces, no estamos proporcionalmente gastando lo mismo que hace tiempo, sino simplemente reemplazando equipos cuyo mantenimiento se haría mucho más caro si se ejecuta. Entonces, y por otro lado, tenía hace más de un año. Y los parlamentarios tenemos que estar informados. No, me queda claro. Lo único que yo critico es el timing. Así es. Porque fue muy Es mal. un error de comunicación política en donde se supone se tiene que hacer política a las 24 horas. Claro, Entonces, en el lugar en donde la política tendría que así ser, es. pues, Por eso te magna decía- cum laude. Así es. Por eso te decía, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero en todo caso, yo espero de que esto se solucione a partir que la Contraloría pueda determinar de que no hay absolutamente nada errado y por otro lado se pueda entender de que los políticos tenemos que estar informados y eso implica tener artefactos que nos Que ayuden les a ello. permitan llegar a la Así es. tecnología. Tenemos una claqueta, Vanesita, sobre este tema. No sé, Ítalo, si me puedes acercar un poquito el tema, porque esto, congresista, ha salido hoy y es grave, ya se lo voy a leer. Este es el candidato de Fuerza Popular al gobierno regional de Junín, cuyo nombre es Vladek Ruiz. Y él ha dicho lo siguiente: en el partido hay gente que ha militado en Sendero Luminoso, en el MRTA. Mi amigo Rubén Clae, que ha sido dirigente del MRTA, José Ortiz Soberanes, cuando se trata del país hay que juntar a todos. La puntuación es literal de la forma en la que él lo ha dicho. Eso lo dijo en una radio regional en Junín. Esto... Bueno, en primer lugar, eso amerita una investigación del propio Fuerza Popular para determinar si hay exactitud en lo que está señalando este Sí. señor. A partir de eso, determinar quiénes son las personas que han militado en Sendero Luminoso y luego separarlas de inmediato de la carrera electoral. Ahora, no me extrañaría de que esto pueda ser cierto y se hayan convocado a personas que involuntariamente han pasado a formar parte de Fuerza Popular como en Ahora, cualquier partido. pero más allá de acuerdo, pero más allá del fondo de este tema, a mí lo que me sorprende es que, claro, digamos que mañana hay una campaña política y se hace una alianza. Y alguien podría decir, bueno, Juan Sheput trabajó con Toledo, qué sé yo, Víctor Andrés García de Laguna era de Acción Popular. Está bien, son partidos distintos, pero que todos operaron dentro de la democracia y pueden haber tenido diferencias prácticas. Pero el señor habla de Sendero Luminoso como si fuese... Con naturalidad. Claro, o sea, como ¿No? si fuese Claro. un partido más. Es un problema lo que él señala y que se convoque a todos juntos. Y además le dice, hay una cosa, perdóname, que me parece funesta, que es que le dice militante. O sea, asume Hacete- incluso la retórica de que es un partido comunista del Perú, Sendero Luminoso, que Así me es. parece brutal. Claro, eso demuestra de que no sabe la tragedia que hemos vivido, no tiene conocimiento de lo que significó Sendero en el país, pero por otro lado señala también o refleja también las inconsistencias de nuestra ley que estamos tratando de corregir en el Congreso. Ajá. En el Congreso se acaba de dar un debate en relación a lo que significa no borrar los antecedentes cuando se trata de terrorismo, porque hoy en día, por ejemplo, el caso de Madrid que le sucedió a Marilena Foronda, Ahora hablamos de eso. no tiene forma de determinarlo, porque aparte de, en todo caso, que ella sabía quién era, es una cosa, pero si otra persona que no tiene conciencia de quién ha sido la persona que está contratando, no va a encontrar los antecedentes. Por eso se ha corregido a partir de un dispositivo legal que ya no borra que hace los la- antecedentes, ni puedes trabajar en el Estado. Y además es un dispositivo interesante porque Pero- incluso da 90 días para que retroactivamente salgan todos. Así Que es. me Y parece en muy estos bien. momentos todas las personas deberían estar siendo evaluadas para que de esa manera, si han pertenecido a un movimiento terrorista, pues salgan del aparato del Estado. Eso va a ser fantástico. dramático, pero creo que se tiene Ahora, que hacer. con respecto al tema Foronda que menciona usted hace un momento, la izquierda tiene constantemente un discurso que me parece válido, en el que piden que no se les diga terroristas, ¿no? Que no los llamen terrucos cada vez que plantean una idea. Y está bien, porque hay izquierda democrática y perfectamente funcional con el Estado de Derecho. Y además se pide que no se generalice, porque evidentemente una cosa es ser pues, un socialista alemán, que país que usted bien conoce, y otra cosa es ser Así es. un comunista maoísta ayacuchano de los 80s. Pero ¿cómo no generalizamos con el Frente Amplio cuando Tucto quiere indultar a Ismael? La señora Foronda tiene a la administradora de las cárceles populares trabajando con sueldo del Estado. El señor Justiniano Pasa es incapaz de decir la palabra, yo lo he entrevistado, es incapaz de decir la palabra terrorista. Él dice prisioneros políticos. El Frente Amplio tiene 9 congresistas, ahora que salió el señor Castro, el 30% de la bancada, el 33.3% de la bancada, tiene ideas, vamos a decir, amables para con el terrorismo. Entonces, decir no generalices es difícil. No, pero mira, proporcionalmente reflejan lo que sucede con toda la izquierda, ¿no? Empezando por el fraccionamiento que hay entre el Frente Amplio y Nuevo Perú,
Eso ya demuestra cómo de 10 se convierten en 5, de 5 en 2 y al final cada uno es un individuo que piensa distinto. Pero por otro lado, refleja lo que significa la izquierda en los últimos años, que ha tenido un grave problema y esto aparece inclusive... Carlos Iván de Gregory lo decía de vez en cuando, o sea, ese problema de identidad que hace que cada vez que se acerca un momento electoral se junten perro, pericote y gato, sin tomar en cuenta que dentro de la izquierda hay matices en lo que se refiere a su concepción de tomar el poder o de tomar el Estado, ¿no? Entonces, juntas a los extremistas con los moderados, con los progresistas... Y se terminan haciendo daño entre todos. Y se terminan haciendo un tremendo daño, cosa que no sucede en otras latitudes. ¿Por qué? Porque hay una división más clara. Claro. Ahora, sería importante, en mi opinión... No, un respeto ideológico, por lo menos, que no existe en la actualidad. Mira, María Elena Foronda, por ejemplo, tiene un interesante discurso medioambiental, que lamentablemente ha sido opacado por este problema que ha tenido con su empleada. Pero así en la izquierda, en general, hay gente que tiene muy buenos discursos, y yo inclusive felicitaba su presencia en este Parlamento, pues permitía un debate ideológico. Pero ¿cuándo viene el problema? Cuando tienen que plantear posición en relación a la democracia, la condena a Chávez, el problema de Venezuela. Los héroes de Chavín de Huántar. Chavín de Huántar, que para ellos no pasó nada. O de lo contrario, esto que está pasando en estos momentos, los vínculos con Sendero Luminoso, o el mismo debate sobre el Museo de la Memoria. Entonces, allí empieza la confusión y allí es donde la izquierda no logra tener una identidad por el problema ideológico que tiene. Ahora, pero no sé qué opina usted, pero yo considero que la señora Verónica Mendoza, que encabezó, digamos, esta alianza para llegar a la presidencia, tendría que haberse pronunciado ya. Me queda claro que hoy día ella pertenece al Nuevo Perú y el Frente Amplio es otra cosa. Pero hay una responsabilidad clarísima de quien tomó la decisión de incluir dentro de sus filas a gente tan afiebrada. Es que volvemos al eterno problema de la izquierda. Ella no puede plantear una posición en relación a los últimos hechos porque está en la antesala de un momento electoral. Y como tal tiene que estar bien con todos los sectores de la izquierda para que de esa manera, para poder llegar. Así es, para que de esa manera pueda conseguir unas cuantas alcaldías. Y por otro lado, ella no es sólida ni consistente, podrá ser consistente en otros ámbitos académicos, pero en términos ideológicos no. Pues si uno analiza su discurso y los pone sobre la mesa, va a haber una serie de incoherencias. Así es, no entiende de economía y en general la izquierda no entiende de lo que es economía. Entonces yo creo que en el caso de Verónica Mendoza, al menos en los acontecimientos últimos, no puede sentar una posición porque necesita estar bien con todos de cara al próximo proceso electoral. Estamos a 3 meses de... Claro que ya viene. Ahora, una última pregunta, congresista. Hay voladas, rumores de que hay discrepancias entre el gobierno del presidente Vizcarra y la bancada oficialista. ¿Esto es así? No, el día de hoy se han reunido en horas de la tarde, yo no he podido asistir porque tenía otro compromiso, pero creo yo de que uno puede mantener una distancia del gobierno cuando se trata de hechos con los cuales no estás de acuerdo, porque para eso somos parlamentarios, lo cual no significa que uno se convierta en un enemigo. Pero hay hechos en los que no está de acuerdo. Ah, por supuesto. ¿Cómo cuál, por ejemplo? El tributario, lo que acaban de hacer el día de hoy en materia petrolera me parece un despropósito. ¿Y el tributario me habla del ISC o del intentón? O sea, el intentón no, del intentón del impuesto a la renta, la forma como se comunicó. Pero el día de hoy, lo que se ha hecho con los contratos petroleros, a mí me parece realmente una barbaridad. Y me llama la atención porque en el gobierno hay ingenieros de primer nivel, en el Ejecutivo y en la Consejería, ¿no? El ingeniero Piqué y el ingeniero Jorge Alba y el propio Martín Vizcarra, que saben perfectamente que se necesita incentivar a los inversionistas para que exploren y recién ahí hagan el perfil del proyecto si es que encuentran posibilidades de petróleo o no. Eso es muy difícil. Y lo que han hecho hoy día al decir no va adelante es un daño tremendo a lo que significa la imagen del país. Hay un contrasentido económico elemental digamos, en la política pública que muestra el gobierno, que es, vamos para promover la inversión privada, vamos a soltar un poco de inversión pública, pero vamos a subir los impuestos. No solamente los impuestos, que hace daño a la atracción de inversión pública, que es el principal componente del gas, de lo que significa la reactivación de la economía, sino la señal que dan al castigar esta inversión simplemente porque un grupo de personas que pueden tener voz y son válidas, exigen que no se haga. Claro. Cuando las tecnologías modernas permiten de que se haga explotación petrolera sin necesidad de daño al medio ambiente. Y además porque estás ni siquiera se ha concesionado, sino estás explorando para ver si hay explotación. Hay petróleo. Así es, y luego haces tu perfil del proyecto y dices, bueno, como hay tanta cantidad de reservas, pues vamos adelante. O sea, es la fase
previa de lo que es un proyecto. Y eso se ha satanizado y eso nos hace un tremendo daño, ¿no? Bien, congresista, como siempre ha sido un gusto conversar con usted. De igual Espero que forma. regrese pronto para ilustrarnos de los temas congresales y de los temas de ingeniería que usted maneja también. Nosotros nos vamos a hacer un corte comercial y Con mucho regresamos con un tema importantísimo que tiene que ver con violencia sexual. Muchas gracias, congresista. Gracias.